Hola a todos, bienvenidos a un video más. Mi nombre es Carlos Martínez y en este video vamos a resolver un ejercicio de cálculo integral, un ejercicio de sólidos de revolución. Recuerden que pueden apoyarme en la realización de estos videos suscribiéndote al canal, comentando qué te pareció el video y también que me sigas en las redes sociales, que las voy a dejar escritas en los comentarios. Listo, entonces en este ejercicio vamos a resolverlo por el método de los discos y vamos a mostrar cómo se puede resolver por el método de las capas cilíndricas. Listo, y que también vamos a representarlo en GeoGebra, como queda el sólido, y listo. Bueno, entonces tenemos el siguiente ejercicio. Dada la región encerrada por la curva y igual a un octavo de x a la 3, la recta y igual a 1 y igual a 8, determinar el volumen al hacer girado o al rotar esa gráfica, esa región encerrada en torno al eje Y. Listo, entonces aquí está la gráfica, que pues la bajé de GeoGebra porque vamos a dibujar alguito ahí. Pero aquí vamos a graficarla, un octavo de x a la 3, la recta y igual a 1 y la recta y igual a, 8. Listo, se va a rotar en torno al eje Y. Pero para que nos aparezca el eje Y, nosotros colocamos x igual a 0. X igual a 0 es el mismo, vamos a colocarle aquí, eje. Bueno, coloquémosle A, sí, coloquémosle A, que se llame A. X igual a 0 y le ponemos un color rojo, ¿no? El color que queramos, pues, para que se note ahí en la gráfica, que ese eje rojo, pues es el eje de rotación. Listo, bueno, aquí no está rojo, no lo coloqué, pero ya sabemos que se va a poner a rotar en torno al eje Y. Listo, vamos a resolverlo por el método de los discos, y este es el eje de giro. Entonces, cuando tenemos el eje de giro y vamos a hacerlo por el método de los discos, el diferencial que vamos a tomar debe ser perpendicular al eje de giro, es decir, un ángulo de 90 grados entre ellos dos. Entonces, mi diferencial lo dibujamos donde queramos allí que sea perpendicular al eje de giro. Ahí está nuestro diferencial, que se va a poner a rotar en torno a todo este eje. Y digamos que aquí hay un espejito aquí así, esa gráfica, ¿cierto? Y este diferencial va a ponerse a rotar en torno a esta parte, en torno a ese eje, ¿cierto? Y se va a formar como especie de un disco, ¿cierto? Algo así. Entonces ahí van a ver tantos discos, por ejemplo, aquí va a haber un disco, aquí va a haber un disco. Entonces lo que va a hacer la integral es sumar todos esos discos que hay entre 1 y 8, ¿cierto? Recuerden que la integral pues es una suma también, ¿cierto? Entonces ahora, ese diferencial va a tener un grosor de Y, ¿cierto? Porque él está vertical el grosor. Va a tener un radio R, que como yo sé, ¿cuánto vale ese radio? Pues ese radio vale X. Entonces siempre está a una distancia X, ¿cierto? Como observamos acá, siempre está a una distancia X, ¿cierto? Bueno, pero como tenemos un diferencial de Y, aquí, bueno, sabemos que debemos integrar con respecto a Y, pues porque tenemos un diferencial de Y, pero la función nos la dan en función de X. ¿Qué hay que hacer? Pues despejar, encontrar la función X en función de Y e integrar, ¿cierto? Armar la integral. Entonces la integral del volumen por el método de los discos, recuerden que es la integral, bueno, aquí va un pi por la integral desde A hasta B del radio del disco R de Y, para saber que es una función en función de Y, por el diferencial de Y. Este es cuando estamos integrando en función de Y, sería así. Bueno, el radio al cuadrado, aquí es el radio al cuadrado, perdón. Listo. Ahora vamos a identificar quién es A, quién es B, quién es el radio. Bueno, ya encontramos el radio a X, pero el radio de X, como vamos a integrar en función de Y, debemos colocarlo en función de la variable Y. Entonces, ahora vamos a despejar. Los límites de integración, ¿quiénes van a ser? 1 y 8. ¿Por qué? Porque el disco, este diferencial, se va a mover entre 1 y 8. 1 y 8, y eso nos da también el ejercicio, 1 y 8. Listo, entonces de la función vamos a despejar X.
Entonces tenemos y igual a un octavo de x a la 3, lo mismo que un octavo de x a la 3 igual a y, para que me quedara la x del lado izquierdo. El 8 lo pasamos aquí a multiplicar, aplicamos raíz cúbica de ambos lados para eliminar esta potencia y nos queda que x es igual. Bueno, aquí se le aplicó raíz cúbica al 8, que es 2, por eso lo saqué de la raíz, porque multiplica la raíz cúbica de y. También podemos escribirlo así, nos va a servir para poder integrar ahorita. Entonces sería 2, escribimos raíz cúbica de y como y a la 1/3, recuerden que aquí hay 1, y escribir como y a la 1 sobre 3. Entonces ya tenemos a x en función de y, tenemos los límites de integración, y la integral nos quedaría de esta manera, volumen igual a pi por la integral de 1 hasta 8, de 2 por y a la 1/3, todo eso elevado a la 2, porque esto es el radio, recuerden que este es el radio del disco, que multiplica el diferencial de y. Como esto está elevado al cuadrado, pues eleva al cuadrado al 2 y al y a la 1/3 también, entonces 2 a la 2 me da 4, lo puedo sacar de la integral, es una constante, me queda aquí afuera el 4pi, y a la 1/3 es igual a y a la 2/3, porque multiplico este exponente con este exponente, 1/3 por 2, 2/3, y ya puedo integrar, es una integral bastante sencilla, la integral después de una potencia, entonces se le suma 1 al 2/3, me quedaría 5/3, y a la 5/3, recuerden el 4/3 que está fuera de la integral, no debemos omitir eso, y se divide entre el resultado de aquí que es 5/3, pero es lo mismo escribir 3/5 de y a la 5/3. ¿Cierto? Porque aquí se divide entre 5/3, por este 3 sube y me queda 3/5. Listo. Ahora hacemos lo siguiente. Estos son los límites de integración, ahora vamos a evaluarlos y nos quedaría así. ¿Cierto? Le evaluamos el límite superior y le restamos evaluando el límite inferior. Entonces aquí sería 3 que multiplica 8 a la 5/3 entre 5 menos 3 sobre 5. Bueno, aquí sería 1 a la 5/3, pero sabemos que eso da 1. 1 elevado a la 5/3 sigue dando 1. Le damos Enter y nos da 93/5. Y eso lo debemos multiplicar por 4pi. Y eso nos da 233,73 unidades cúbicas. Recuerden que esto es en unidades cúbicas porque estamos hablando en volumen. Listo. Al final del video vamos a mostrar cómo se puede resolver por el método de las capas cilíndricas. Por el momento vamos a terminar el ejercicio por el método de los discos. Ya sabemos, ya lo encontramos, el resultado del volumen. Vamos a comprobar aquí en GeoGebra. Entonces, vamos aquí a hacer lo siguiente. Nosotros nada más necesitamos que nos salga esta región de la función para poder hacer el sólido. ¿Cómo escribimos? Pues solamente que se encuentre entre 2 y 4. Entonces colocamos aquí si, abren paréntesis, si x se encuentra entre 2 y 4, ¿cómo lo escriben? 2 menor o igual que x menor o igual que 4, coma, y colocan la función f. Eso lo que quiere decir es que si x se encuentra en este intervalo, colócame esa función f. Y miren que ella la dibuja, y yo aquí apago esta gráfica o la desactivo, y miren que nada más me coloca ese pedacito. Ahora nosotros vamos a agregar aquí un deslizador de ángulo. Le pueden dejar ese ángulo alfa allí, que se llame alfa. En animación le dan en creciente. Le dan OK. Listo, ahora activan la vista 3D aquí. La vista en la vista de 3D. Y listo, ahí les aparece la vista 3D. Ahora lo que van a hacer es lo siguiente. Colocan superficie, colocan la segunda opción, van a rotar la curva P, entonces escriben la letra P. El ángulo, ¿cuál es el ángulo de rotación? El que ustedes llamaron alfa, que nosotros llamamos alfa. Perdón. Ahí colocamos alfa. Y el lado semirrecta es el x igual a 0, que es el eje Y, este rojito que ven acá. Entonces pueden colocar la letra A y le dan Enter. Y listo. Ahí está el sólido. Para completarlo, pues simplemente giran el ángulo hasta el máximo. Allí. Y listo. Ese es el sólido de revolución, pues como lo indica el problema. ¿Ok? Podemos comprobar también el resultado que debe dar
233,73. En Symbolab, aquí por ejemplo vamos a hacer lo siguiente, o colocan acá sólidos, aquí, sólidos de revolución, Symbolab. Aquí entran, aquí buscan por ejemplo un ejemplo, aquí sobre este símbolo. Volumen sobre, pero aquí colocan, o sea, sobre qué recta, recuerden, sobre la recta x igual a 0, colocan 0, modifican. La función, ¿cuál es? Un octavo de x a la 3 y las curvas y igual a 1 y y igual a 8. Y le dan enter. Obviamente no les arroja el procedimiento, pero les arroja el resultado. Y es 233,73. ¿Cierto? El mismo resultado que nos dio aquí. Aquí también lo resolvió por el método de los discos. Miren cómo dibujó el sólido, ¿cierto? En torno al eje Y. Es ese que nos da aquí. Miren cómo nos quedaría la figurita, así como medio se las dibujaba aquí. Miren, aquí está. Y es el sólido que ven aquí también en GeoGebra. Listo, por el método, ya hasta aquí terminaría el ejercicio en sí, pero si quieres saber cómo se resuelve por el método de las capas cilíndricas, pues puedes seguir viendo el video. Van 11 minutos. Entonces, solamente voy a plantear la integral de cómo sería por el método de las capas cilíndricas. Recuerden que las capas cilíndricas me dice que el volumen es igual a 2pi por la integral desde A hasta B de la altura del cilindro por el radio del cilindro por el diferencial de x. Puede ser el radio por la altura o la altura por el radio. El orden de los factores después no altera el producto. ¿Cierto? Entonces, aquí entonces, como es de capas cilíndricas, el diferencial va a ser paralelo. Recuerden, el otro es perpendicular, aquí va a ser paralelo al eje de giro. Entonces, este es el eje de giro, el diferencial es paralelo, entonces va a estar por aquí. ¿Cierto? Y va a girar en torno al eje Y, pues recuerden que aquí como una sombrita así. Va a estar otro diferencial acá, ¿cierto? El espejito de este. Y esto va a formar más o menos un cilindro así, ¿cierto? Algo así. Un cilindro. ¿Listo? Entonces, solamente vamos a dibujar esa parte para no tener tantas rayas. Listo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la altura y necesitamos el radio. Pero ¿qué pasa aquí? Que en esta región, ¿cierto? Desde este punto a este punto, el cilindro siempre va a tener esta altura. Va a ser altura constante. ¿Cierto? Esta altura que ustedes van acá. Va a ser el cilindro allí desde aquí hasta acá. Pero desde acá hasta acá, porque como él se va a estar moviendo en toda esta partecita, ¿cierto? En toda la región esta, se va a mover el diferencial hasta acá, desde aquí hasta acá. Pero en esta parte la altura es constante. Y aquí se va a ir cambiando, aquí va a tener esta altura, aquí va a tener esta altura y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Obviamente este método para mí en este ejercicio es el más complicadito. O sea, es mejor utilizar el método de los discos, que pues ya explicamos, ¿cierto? Pero si quieres saber cómo se resuelve por el método de las capas cilíndricas, pues así sería. Se plantearía dos integrales. ¿Por qué? Porque recuerden que esto va a tener una altura constante desde este punto, desde 0 hasta 2. Bueno, esto al diferencial va a tener un grosor de x, se va a estar moviendo en toda esta región. Esto va a tener una altura que va, ¿cómo se va a medir? ¿O cómo es esa altura? Fácil. Desde el eje X hasta este punto, que es donde se encuentra la función. Es la función f de x. ¿Cierto? Es la función 1/8 de x a la 3.
Desde aquí hasta acá es f de x. Y desde aquí hasta acá, ¿cuánto es? Que sería la altura. Esta sería la altura h de x. Entonces, ¿cómo yo calculo eso? Simple. Yo sé que desde el eje x hasta esta recta que ven aquí, que es 8, ¿cierto? Desde 0 hasta 8. ¿Cuánto hay? Pues 8, ¿cierto? 8. Y si yo desde esta distancia hasta acá le quito este pedacito que es f de x, pues me quedaría este pedacito que ven acá. Es decir, a todo este pedazo yo le quito este, ¿cierto? A todo esto yo le quito esto, pues me queda este, ¿cierto? Me queda esto. Eso es lo que va a hacer allí, esa es la altura. Y entonces 8 menos f de x va a ser la altura del cilindro en el rango de 2 y 4. Entonces planteo dos integrales. La primera, que se va a mover entre 0 y 2, donde el radio no permanece constante, pero la altura sí. ¿La altura cuánto es? Desde 1 hasta 8, ¿cierto? Es 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O resto 8 menos 1, punto final menos punto inicial, y me da la distancia que hay entre esos dos puntos, es 7. Entonces la primera integral, 2pi, de la integral desde 0 hasta 2, ¿cierto? Porque se va a mover en el primer trayecto, en el primer rango, desde 0 hasta 2, el diferencial se va a mover entre 0 y 2, de la altura, que es 7, por el radio. ¿El radio cuál va a ser? El radio siempre se va a encontrar a una distancia x, el diferencial, ¿cierto? Una distancia x, que ese es el radio, pues del cilindro. Desde acá hasta acá es el radio y está medido como x. Entonces, 7 por x sería la altura por el radio, más 2pi por la otra integral que va desde 2 hasta 4 del radio, aquí coloqué primero el radio, por la altura, y sabemos que la altura es 8 menos f de x. F de x es 1/8 de x a la 3, y nos quedaría así. Listo, obviamente ya aquí resolveríamos esto, multiplicaríamos, nos quedaría, aquí por ejemplo, multipliqué 2 por 7, me quedó el 14, lo saqué de la integral. Y son integrales bastante sencillas, ¿cierto? Aquí la integral de esto es 8x a la 2 sobre 2, ese es 1/8 de x, aquí nos quedaría x a la 5 sobre 5, este es x a la 2 sobre 2. Evaluar los límites y le debe dar 233,73. Bueno, vamos a comprobarlo, que sería 2pi, yo creo que puedo colocar las dos integrales aquí. Vamos a colocarla así como la tenemos aquí, como la planteamos. Aquí sería 7x, cierro paréntesis, desde 0 hasta 2, más, ahora 2pi nuevamente, de la integral para hacer x, ¿cierto? Que es el radio que multiplica la altura, que es 8 menos 1/8 de x a la 3, cierro paréntesis, cierro otra vez, este va desde 2 hasta 4, y le doy enter, y me da 233,73. Entonces, por los dos métodos me da el mismo resultado. ¿Ok? Listo. Esto nos daría el volumen. Listo. Esto sería todo. Por los dos métodos nos da el mismo resultado. Lo comprobamos en Simbolab y lo comprobamos aquí en GeoGebra, el sólido. Esto sería todo. Espero te haya gustado el video. Comenta qué te pareció y nos vemos en un próximo video.